Buenos días. Bienvenida a Córdoba TV. Gracias. Bueno, Carmen, yo creo que es obligado empezar esta entrevista por la siguiente pregunta. ¿Por qué Suroscopia? Bueno, pues Suroscopia, este año estamos en la segunda edición. Es decir, Suroscopia empezó porque, de alguna manera, dentro de un macroproyecto cultural patrocinado por la Junta de Andalucía, concretamente por la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía, que se llama Proyecto Atalaya, la Universidad de Córdoba debía presentar un proyecto y bueno, pues cuando tuvimos que decidir sobre qué proyecto presentar, tanto al vicerrector de Estudiantes y Culturas, Manuel Torres, como a todo el Servicio de Cultura de la Universidad de Córdoba, nos pareció importante apostar por la imagen y en este caso apostar por la imagen, por el audiovisual. Hay un certamen ya muy consolidado de imagen en la Universidad de Córdoba, que es el Premio de Fotografía Pilar Citoler. Por otro lado, Córdoba cuenta con la única filmoteca de Andalucía que tiene esta región o esta comunidad autónoma. En fin, yo creo que había la suficiente infraestructura y el suficiente sustrato como para poder apostar por un certamen de audiovisual, ¿no? Y ese es el motivo por el cual surge Suroscopia, ¿no? Porque debíamos de presentar un proyecto a Atalaya y porque nos pareció oportuno hacerlo sobre imagen y en concreto sobre audiovisual. Un proyecto que nacía el año pasado, en junio, ¿verdad? Nacía esa primera Suroscopia y que sin embargo ha dado pasos agigantados, ¿no? Parece mentira que solo tenga 2 añitos de vida apenas. Sí. La verdad es que el año pasado, si bien el proceso de Suroscopia, si quieres después lo comentamos, digamos que es bastante acorde con el espíritu estudiantil, porque se basa fundamentalmente en la red, ¿no? Entonces, el año pasado, si bien hubo una participación importante de vídeos, quizá no hubo una participación tan esperada de votantes, porque los votantes en realidad votan a través de la red, ¿no? Es decir, se visionan los vídeos a través de la red, de una página que es suroscopia.com. Ahí la gente, los internautas, los votan y después, bueno, pues se produce el proceso de selección del que después, si quieres, hablamos. Entonces, no hubo una especie de participación masiva por parte de los votantes, pero sí tuvo muchísima repercusión desde el punto de vista publicitario, porque en primer lugar el seminario que se le da a los ganadores, el año pasado nosotros habíamos contactado con Isaac y La Cuesta y tuvimos la gran suerte de que Isaac y La Cuesta fue uno de los premiados en los premios Goya por su obra Los Pasos Dobles. Y Concha de Oro también en San Sebastián. Y Concha de Oro del Festival de San Sebastián, exactamente. Entonces eso, desde el punto de vista publicitario, tuvo una repercusión grande, ¿no? Y después porque además Isaac y La Cuesta es una persona, bueno, además de encantadora, una persona que hizo muy partícipe a los estudiantes en el seminario, de manera que todo, es decir, hubo una gran repercusión desde el punto de vista publicitario y desde el punto de vista del éxito del programa, ¿no? Y después además porque los vídeos ganadores se proyectan dentro del Festival del Festival Audiovisual de Andalucía y dentro además de un apartado específico que se creó ad hoc que se llamaba Suroscopia. Entonces, bueno, pues digamos que todo eso confluyó en que Suroscopia este año tenga todos los visos, ¿no?, de poder convertirse en un certamen de referencia, no solo en Córdoba, sino en las 10 universidades andaluzas, que es al fin y al cabo lo que persigue el proyecto Atalaya. Efectivamente, el proyecto Atalaya, que se creaba en 2005 y a través del cual, bueno, están las 10 universidades públicas andaluzas y, bueno, Córdoba participa desde su vicerrectorado de Estudiantes y Cultura.
hablamos, si quieres, después podemos hacer por lo menos una pequeña valoración o hablar un poquito de todas las demás iniciativas que tienen lugar dentro de este programa de Atalaya. Y en concreto de Suroscopia. Hablabas antes de las categorías, de las modalidades, este año ficción, no ficción y artescopia. Sí. Sobre todo Artescopia nos genera muchos interrogantes. Bueno, pues mira, Artescopia en realidad es una especie de cajón desastre, ¿no? Porque el año pasado se llamaba ficción, no ficción y otros. Sí. Y sin embargo, bueno, pues jugando con el tema de Suroscopia, nos pareció importante meter una especie de cajón desastre, pero en vez de genéricamente denominarlo otros, pues llamarle Artescopia. Artescopia, en Artescopia pues entra animación, entra videoarte, entra el videopoema, entra vídeos interactivos, la stop motion, es decir, toda una especie de modalidades audiovisuales distintos a lo que es la ficción, que todo el mundo sabe lo que es, claro, de lo que es no ficción, que básicamente son cortometrajes, documentales o ensayo, ¿no? Entonces, todo el resto entra en una tercera categoría que hemos decidido llamar, jugando un poco con el título, claro, de Suroscopia, Artescopia. Y que da cabida a otras propuestas, ¿no? Que no se pueden encuadrar en la primera o en la segunda. En la primera o en la segunda, efectivamente. Pablo García Casado, el director de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba, decía que bueno, de la edición anterior se podía destacar la gran valentía, ¿no? que demostraron todos los creadores. Sin embargo, el apartado de no ficción se quedó desierto. Se quedó desierto, sí. ¿Cómo se quedó desierto? Bueno, pues no lo sé. La verdad es que digamos que quien empieza, supongo, porque yo no he hecho nunca un vídeo, ¿no? Y no lo sé, pero supongo que quien empieza o quien decide en un determinado momento presentarse a Suroscopia tiene como más fácil o como más a su alcance pues hacer un vídeo de creación de ficción, ¿no? Claro. O hacer pues un documental o un ensayo, que hacer un Artescopia, que es algo más técnico, más de creación, más de jugar con distintos lenguajes, ¿no? Y me imagino que ese sería el motivo por el cual esta modalidad se quedó desierta el año pasado, ¿no? Pero bueno, seguro que este año no se queda desierta. Seguro que este año se presenta alguien y encontramos gente que pueda apostar por esa tercera categoría. Gente, además, para que lo sepan todos los espectadores, y a mí esto es que me parece reseñable y muy positivo de este certamen, que forme parte de la comunidad universitaria. Cualquier persona. Nos restringimos a los estudiantes, personal de administración, ¿verdad? Personal de administración de servicios, profesorado, personal universitario de profesorado, personal PDI, personal contratado. Es decir, el requisito es que el director del programa pertenezca a la comunidad universitaria y sea miembro de una de las 10 universidades públicas andaluzas. Esto me parece, la verdad, destacar, porque abre muchísimo el espectro y da la oportunidad no solo a la juventud, no solo al novel, que es además joven, sino quizá a muchos autores noveles que ahora se han atrevido o que se van a atrever gracias a Suroscopia. El plazo lo tenemos abierto hasta el 5 de octubre para presentar. Hasta el 5 de octubre, exactamente. Y a partir de ahí ya se subirán esas... Exactamente, el plazo está abierto hasta el 5 de octubre. Hay una página web que yo recomiendo a todo el mundo que la consulte, que se llama suroscopia.com. Ahí se explica perfectamente todo y ahí es donde se puede realizar el visionado de los vídeos. El plazo está abierto hasta el 5 de octubre. La gente interesada en enviar los vídeos tiene que enviarlo a la Dirección General de Cultura en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, a Avenida Zahara sin número. Y a partir de ese momento, a partir del 5 de octubre, en el que ya se dejan de recepcionar los vídeos, todos los vídeos se subirán a esta plataforma digital que ya está funcionando, es decir, quien los van enviando se van cargando conforme van llegando, y a partir de ese momento se pueden votar. Entonces el proceso un poco es, la gente vota el vídeo que más le gusta entre las 3 categorías, y entre todos los vídeos más votados hay una selección de las 10 mejores obras por parte de un jurado. Entonces ese jurado selecciona las 10 mejores obras y ya en la fase final de esos 10 trabajos seleccionados
se eligen 5 por cada una de las categorías, sí. De manera que esos 15 directores asisten a un seminario que el año pasado impartió Isaki Lacuesta y que este año, bueno, pues estamos todavía barajando varios nombres. Te iba a preguntar si se sabía algo de esto. Pues no todavía, porque, bueno, no quiero decir nada, vale. porque estamos barajando varios nombres de igual intensidad que el de Isaki Lacuesta y con igual bagaje artístico, ¿no? Sí. Entonces, esos 15 afortunados asistirán al seminario y ya después llegará a la fase final con la entrega de los premios, que este año, a diferencia del año pasado, va a haber un primer premio por cada una de las categorías y 2 accessit. Y quisiera también destacar que este año colabora de manera especial y ofrece un premio de 1.000 euros la Fundación Batá de Cooperación al Desarrollo, que ofrece un premio de imágenes del sur al vídeo que de alguna manera mejor refleja ese aspecto social, solidario, de cooperación que queremos destacar en concreto en esta edición de Suroscopia. Es que claro, decía Carmen, todavía no existe ese mentor o ese ponente, pero es que el seminario no comienza hasta el 26 de noviembre, exactamente. O sea que todavía estamos trabajando con mucha antelación. Exactamente. Por eso te digo que nosotros hemos contactado ya con 2 o 3 personas, pero bueno, sabes que la agenda de esta gente pues es compleja, porque además tienen que estar aquí prácticamente una semana, porque el seminario dura 5 días, ¿no? Es decir, que no estamos hablando de una persona que venga puntualmente a dar una conferencia y se acaba la conferencia y ya está, o sea, él está conviviendo. El año pasado además con Isaki Lacuesta hicieron una especie hubo un feeling especial entre ellos. Y crearon una serie de vídeos en el hotel en el que estaban alojados y que se presentaron justamente el día de la entrega de los premios y hubo una especie de amalgama muy bien construida entre el director y los asistentes al seminario. Bueno, y no hemos hablado de que estamos ya de lleno en la campaña de promoción. ¿Qué nos puedes contar acerca de Recortos Suroscopia en tu facultad? Porque creo que la han tomado personajes como Beatrix Kido o el mismísimo Shrek, ¿no? Sí, Shrek y también Charles Chaplin. Bueno, eso digamos que en la campaña de marketing y de publicidad de Suroscopia la lleva a cargo una empresa de Córdoba que se llama A las 6 en la playa. Y bueno, pues el año pasado ellos se encargaron un poco de toda la publicidad, pero este año nos ha parecido oportuno para darle un poco más de movimiento, ¿no? y que los estudiantes, sobre todo los estudiantes de Córdoba, conozcan de primera mano el proyecto, ¿no? Nos ha parecido oportuno, bueno, hacer algo distinto. Y entonces, bueno, pues se ha creado esta idea que yo creo que es original, muy original, sobre todo muy dinámica, porque juega un poco con la sorpresa, ¿no? Es decir, los estudiantes están en clase y de repente aparece Kill Bill, ¿no? Por allí con su katana, o Charles Chaplin o Shrek asustando a la gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues los alumnos y los estudiantes y el personal también, porque él sorprende tanto a estudiantes como profesorado, ¿no? Yo creo que es interesante y bueno, pues vamos a ver qué frutos da, pero en principio a mí me resulta sobre todo divertida. Se están dando pasos, decíamos al principio, de gigante en el ámbito de la cultura dentro de la Universidad de Córdoba y de hecho el año pasado, el 2 de junio, hace poco más de un año, se presentaba ese aula de danza y a tenor de esto tú comentabas que junto con el aula de música de alguna forma se estaban poniendo las piedras para construir esa idea de cultura del siglo XXI. Yo entiendo que Suroscopia también viene a enriquecer esta maquinaria, ¿no? No cabe la menor duda, es decir, el concepto de cultura universitaria difiere en parte, difiere un poco de lo que es la cultura como término genérico, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos que conjugar un poco lo que es espectáculo cultural, ocio, divertimiento, con lo que es algo intrínseco a la universidad, que es la formación, ¿no? Por eso las aulas y por eso, por ejemplo, Suroscopia, ¿no? Porque Suroscopia lleva una parte, que es una parte de creación artística, una parte de divulgación y de
entretenimiento, porque bueno, los vídeos, sabes que no lo hemos comentado, pero aprovechamos para hacerlo, se proyectarán los 15 vídeos ganadores, ¿verdad?, en la Filmoteca de Andalucía, exactamente, donde habrá también la posibilidad de que todo el mundo pueda visionar estos vídeos, de manera que se crea un espectáculo de tipo cultural, artístico y comunicativo, pero al tiempo tiene esa parte formativa que es la del seminario, ¿no? Y entonces, en este sentido, Suroscopia, al igual que la parte de todas las aulas, el aula de danza, el aula de música, pero está también el aula de patrimonio histórico, el aula de religión y humanismo, el aula de fotografía, el aula de la naturaleza, es decir, hay muchísimas aulas que combinan esa doble faceta de cultura universitaria, por un lado el delectare, ¿no? Y por el otro lado el docere, ¿no? En fin, la enseñanza siempre acompañada de un entretenimiento, o el entretenimiento en este caso, y la culturización acompañada de una parte formativa, ¿no? Y además en el campo fílmico concretamente nos acercamos cada vez un poquito más a ese grado de cine, ¿verdad? Sí. El año pasado coincidía Suroscopia con el cierre de ese máster de cinematografía impartido por Pedro Pollato, y bueno, de alguna forma parece que nos encaminamos, que Córdoba es una ciudad cada vez más de cine, ¿no? Sí, yo creo que sí, es decir, yo creo que Córdoba apuesta directamente por el mundo de la cinematografía en sus distintas versiones, ¿no? Está el máster de cinematografía que, en fin, cada vez se va asentando como un referente, no solo para los estudiantes de Córdoba, sino para estudiantes incluso del extranjero. Está ese grado en cine y cultura que propone la Facultad de Filosofía y Letras y que ha aceptado la Dirección General de Universidades y que está ya aprobado, y en esperas de que se ponga en marcha. Se están elaborando, bueno, pues todo el proceso de módulos, materias, asignaturas, etcétera. Probablemente a primeros de julio se cree el aula del Seminario de Cine Permanente Josefina Molina, también a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras. Hay un montón de cursos y actividades extraacadémicas, cursos formativos, cursos de verano relacionados con el cine. Yo creo que Córdoba está asentándose dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía y dentro de España como un punto, un referente, ¿no? Cuando se trata de cine y cuando se trata de creación artística en el mundo del audiovisual. May Silva, la directora de la Fundación Visual Andalucía, también ha destacado que es fundamental el trabajo que se está haciendo a través de Suroscopia, sobre todo porque estamos asistiendo a la revolución en este sector en cuanto a soportes, en cuanto a formatos, y quizás sea momento de aprovechar, como decía García Casado, pues esa revolución industrial casi, ¿no? Puede ser tremendamente rentable para una ciudad que en algunos aspectos está un poco adormecida. Está un poco adormecida, sí. Yo estoy convencida de que la cultura genera riqueza, es decir, que la cultura, en el nuevo concepto de cultura del siglo XXI, no es solamente un hecho de formar o de entretener, sino que todo lo que son los equipamientos culturales, los nuevos contenedores culturales, el nuevo concepto de cultura, ¿no? Es un concepto que va directamente ligado con la rentabilidad económica, ¿no? Decía Fernando Savater hace algunos días, cuando vino a dar una charla a la Facultad de Filosofía y Letras, que no podíamos confundir lo que es útil con lo que es rentable, ¿no? Bien, yo creo que la cultura es útil y es rentable. Y no hay confusión, es decir, que ahí no hay la duda de mantener un producto que no es rentable, aunque sea útil. Yo creo que la cultura es, por supuesto, útil, pero además puede crear rentabilidad, ¿no? Y de hecho, en la Universidad de Córdoba, la cultura está generando el que pueda más o menos autoabastecerse o ser lo suficientemente autónoma como para poder no generar excesivos gastos, ¿no? Sino una especie de retroalimentación, ¿no?
Y la mejor manera ha sido también crear ese proyecto Atalaya, ¿no? Desde ahí se Sí, unifican no cabe esfuerzos duda, no cabe y de duda, alguna manera pues se no cabe amplía duda. la presencia de la universidad como concepto. Ya se ha hecho a través de ese macroproyecto sociológico que es el observatorio, también a través Atalaya, de ese canal temático, cultural. Yo creo que los resultados están siendo bastante positivos. Es casi una década ya de proyecto Atalaya. Pues sí, la verdad es que el proyecto Atalaya es fundamental y es básico, es decir, muchas de las cosas que nosotros realizamos se enmarcan justamente en el seno del proyecto Atalaya. Por ejemplo, recientemente se ha hecho una especie de macrocomunión entre varias instituciones de Córdoba para celebrar el bicentenario de la Constitución de 1812, y parte del dinero que que de alguna manera la Universidad de Córdoba invirtió en ese bicentenario procedía justamente de una partida especial de Atalaya que fue lo suficientemente sensible como para contemplar que todas las universidades organizásemos algún tipo de evento para conmemorar el bicentenario de la Constitución de 1812 y hubo una partida especial reducida, pero una partida especial dentro del macro presupuesto de Atalaya para eso, ¿no? Atalaya es fundamental, es decir, es un proyecto cultural que ojalá continúe pese a los momentos de crisis, porque primero porque implica que cada proyecto universitario de cada universidad tenga repercusión en las 10 universidades, es decir, es un proyecto abierto, de manera que nosotros recibimos vídeos de creadores cordobeses vinculados a la Universidad de Córdoba, pero vinculados a la Universidad de Huelva, de Almería, de Cádiz, de Sevilla, de Málaga, es decir, está abierto a todo el mundo. Y de igual manera los demás proyectos de las otras universidades repercuten también en nuestra universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es un camino, es una especie de estrella que se bifurca en varias direcciones, ¿no? Que tiene su punto central en ese proyecto de Atalaya. Con lo cual yo creo que es básico y fundamental, no solamente desde el punto de vista de la gestión económica, ¿no? Que es importante, ¿no? Que te den un dinero para realizar estos proyectos, ¿no? Sino desde el punto de vista de la vinculación y de responder a ese concepto genérico de universidad como algo universal y no necesariamente localista, ¿no? Bueno, pues vamos a tener la posibilidad dentro de unos meses de ver, disfrutar como espectadores de un fruto de ese gran programa que es Atalaya. En concreto, el turno de los espectadores será a partir del 5 de octubre. Hasta entonces es momento de los creadores. Exactamente. De cualquier manera, sí es cierto que ya se puede ir votando, es decir, los vídeos que vayan llegando se van a ir subiendo a la plataforma y hay de plazo hasta el 5 de octubre, pero ya se puede, es decir, ya uno puede meterse ahí y ver cómo funciona y empezar a visionar los vídeos. Los vídeos sí es cierto que para aquellas personas que puedan estar interesadas tienen que tener una duración máxima de 15 minutos. ¿Vale? Efectivamente. Bueno, pues dejamos ahí. De todas formas, en suroscopia.com tenemos las bases para todas las dudas que nos surjan. Además, tenemos acceso a los vídeos del año pasado. Podemos hacernos una idea de lo mucho que ha dado de sí el encuentro hasta la fecha. Carmen, te queremos dar las gracias porque sé que nos has hecho un hueco y que te tienes que ir muy deprisa a otro lugar, así que te agradecemos el tiempo que nos has dedicado hoy. Nada, gracias a vosotros. Un auténtico placer.